Hoy en Estado Nacional. El Poder Judicial es el sostén de nuestra democracia. Al serrucharle el piso, nos lo serruchamos todos. El Poder Judicial está bajo un ataque sin precedentes. No puede ser el propio Ejecutivo el que ataca y deslegitima al Poder Judicial. Resulta inaceptable en un Estado de Derecho. Y ante el aumento de la criminalidad, ¿cómo responde el aparato de justicia a la expectativa de los usuarios? Analizamos el quinto informe del Estado de la Justicia. Esto es Estado Nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio en el que analizamos los principales temas de interés nacional. Y uno de esos temas, por supuesto, es el estado de nuestro sistema de administración de justicia. Precisamente el programa Estado de la Nación presentó la semana que pasó el quinto informe del Estado de la Justicia. Un esfuerzo con el que desde hace 10 años se lleva el pulso al que es uno de los principales pilares del sistema democrático. Como veíamos en los titulares, un poder judicial bajo ataques inéditos, rezagos en la expectativa de una justicia pronta y cumplida para los usuarios, así como los retos que hay para el acceso a la justicia para poblaciones vulnerables. Esos son algunos de los principales resultados, de los principales mensajes que tiene este Estado de la Justicia. Y para verlos en detalle, hoy nos da mucho gusto contar con la presencia de don Jorge Vargas Cuyel, director del programa Estado de la Nación. Buenas tardes, don Jorge, qué gusto tenerlo de nuevo. Hace días que queríamos contar con su presencia por acá. No, muchas gracias por invitarme. También para conocer el detalle de este informe nos acompaña el día de hoy Evelyn Villarreal. Ella es la coordinadora del Estado de la Justicia, que ha estado trabajando en la recopilación durante meses de toda esta información, recopilación y sistematización. Además se presentó oficialmente la semana pasada. Y a partir de ahora, Evelyn, empieza una serie de presentaciones de este estudio a un montón de sectores de la sociedad. Bienvenida. Buenas tardes, sí, y muchas gracias por el espacio, porque es muy importante para nosotros compartir parte de lo que hacemos y estudiamos. Bueno, tal vez para comenzar, don Jorge, cuéntenos en forma así muy concisa, contémosle a nuestros teleaudiencia, ¿en qué consiste, qué es el Estado de la Justicia y cómo es que se hace ese informe? Bueno, el Estado de la Justicia es un sistema ciudadano de seguimiento del desempeño del Poder Judicial de Costa Rica. ¿De qué da seguimiento? De la capacidad del judicial para dar una justicia pronta y cumplida e igual para todas las personas, de su capacidad para tutelar las libertades y derechos y también, muy especialmente, de su capacidad para hacer que el poder cumpla con la ley. Es un sistema ciudadano porque no se hace entre cuatro paredes, sino atendiendo el sentir de muchos. De hecho, por ejemplo, el temario, solo para darle un dato, Liliana, intervinieron alrededor de 400 personas. Tuvimos redes multidisciplinarias de investigación de los distintos temas que estaban en ese temario. Hubo varios talleres de consulta y discusión de los resultados donde participaron más de 100 personas. En fin, lo importante del Estado de la Justicia es que es información para el público y nosotros analizamos la justicia no desde el punto de vista de un abogado, de que si la ley dice el artículo 135 y el 136, para eso hay mucho abogado. Lo que hay muy poco en Costa Rica es analizar la justicia como una política pública. Así como hay una política pública de educación, el Poder Judicial tiene una política pública y está funcionando esa política pública o no. La gente le cree a esa política pública o no. ¿Dónde están los cuellos de botella y las fortalezas? Entonces, ese es el Estado de la Justicia. Claro, vamos a ver si en una toma abierta podemos mostrarle a los televidentes el estado de los informes que hace el programa del Estado de la Nación. Siempre tienen en su portada unas metáforas gráficas. Y en este caso es esa que vemos ahí. Evelyn, y quiero que nos expliques por qué está en la portada del quinto Estado de la Justicia. Esta portada tiene a 3 individuos serruchando el piso. Bueno, es bastante gráfica, es bastante clara, es una actividad que lamentablemente es muy común en Costa Rica, creo que no hay que explicarlo mucho. Esta es denigrar, degradar a una persona, usualmente... La serruchada de piso. La serruchada de piso, usualmente para tomar su campo, ¿verdad? Se denigra por detrás, además por la espalda. Y este resume el mensaje principal del Estado
de la Justicia número 5, que es que este informe está saliendo en un momento en donde el Poder Judicial está bajo ataque. Le estamos serruchando el piso a la justicia y no es un actor, por eso pusimos en la portada, son varios actores que están serruchando el piso. Inclusive pueden ser actores internos de la institución, ¿verdad? No es un único actor. El serrucharle el piso a la justicia significa disminuir nuestro abanico de derechos y libertades, ¿verdad? Entonces decimos que nos serruchamos el piso a nosotros mismos y estamos corriendo el peligro de quedarnos sin piso, sin el piso que es el Poder Judicial como pilar de la convivencia democrática. Claro, y Jorge, hacen, cuando ustedes lo presentan, una diferencia, ¿verdad?, de este primer mensaje, que hay una diferencia grande entre la serruchada de piso, es decir, el ataque contra el Poder Judicial, versus la crítica que puede surgir desde el descontento, la frustración que tienen muchos sectores que sienten que no les da respuesta el Poder Judicial. Pero son dos cosas distintas. Correcto, y una se vale y otra no se vale. ¿Cuál es la que se vale? Bueno, yo como ciudadano, como ciudadana, tengo todo el derecho de criticar las debilidades, las tardanzas, las inconsistencias de una institución pública, de los servidores que están en ella o de una política pública. Tengo todo el derecho. Y en una democracia no es un té de amigos y amigas donde todo lo que nos dedicamos es hablar bien de nosotros. Y a tirar florcitas. A tirar no, la democracia es conflicto, es contrastación de ideas. Pero la sana crítica, desde esa perspectiva, lo que quiere es que una institución mejore, que resuelva sus problemas, que resuelva sus debilidades. El ciudadano o la ciudadana no quiere suplantar al funcionario, al jerarca, a la política pública, sino que le reclama que sea mejor. Es un reclamo desde la calidad. El ataque político es otra cosa. El ataque político es cuando usted serrucha el piso. Ya no es cualquier crítica, no es, mire, usted lo está haciendo mal por esta y esta razón, sino que me voy por detrás o trato de manipular las cosas. ¿Qué es un ataque político? Por ejemplo, nombrar jueces y operadores por su nombre, diciéndoles usted tal cosa. Fulanito falló esto y ven los costarricenses. Correcto, tratar de influir procesos judiciales. Si usted hace esto, usted ataca tal cosa. Amenazar con cortar el presupuesto, ¿verdad? Estar basureando permanentemente. Entonces es un conjunto, un repertorio de técnicas que se emplean en cualquier país del mundo. De hecho, el Poder Judicial de Costa Rica no es el único bajo ataque. Pero ¿cuál es la gran diferencia con respecto a la sana crítica ciudadana? Que usted use el basureo porque lo que quiere es deslegitimarlo. Como decía Evelyn, quitarlo del camino o subordinarlo a sus deseos. Entonces usted lo basurea porque no está bajo su control, ¿verdad? Y lo que quiere es convertirlo en un instrumento bajo control. Eso es lo que nosotros empezamos a ver. Sana crítica al Poder Judicial ha habido desde siempre y fuerte. Nosotros desde el 2001 en la Auditoría Ciudadana de la Calidad de la Democracia la registramos, pero lo que es nuevo absolutamente son esos ataques. Y diría nada más para concluir, son tres tipos de ataques distintos. Uno es el ataque discursivo desde, en este caso, fundamentalmente el Poder Ejecutivo, como ocurre en otros países de América Latina. El ataque discursivo, el ataque simbólico. Otro es las movilizaciones y protestas colectivas, que nunca se habían dado, inducida por actores políticos. Eso es, digamos, dos variedades de una misma especie. Pero lo que encontramos que a la par de eso, y es nuevo, son atentados contra la vida de funcionarios judiciales o contra las oficinas. Amenazas de bomba, intentos de incendio, asesinato de operadores judiciales. Entonces, las tres cosas están contribuyendo para definir, Liliana, un momento extraordinario. Y termino con esto. No podemos hacer una evaluación de las virtudes y las fallas y ser críticos de la justicia como política pública, sin tomar en cuenta este contexto. Claro, y es que comenzando con ese primer mensaje que ponía Evelyn sobre la mesa, este tema de el Poder Judicial está bajo ataque,
Ese será uno de esos primeros mensajes. Y es además un ataque sin precedentes. Pero ustedes, Evelyn, establecen esa diferencia entre la crítica sana entre los usuarios, porque en efecto, si lo vemos ahí en la gráfica, en las últimas 2 décadas ha prevalecido una falta de confianza en el Poder Judicial. Ha habido una crítica que tiene que ver con ese no cumplimiento de sus expectativas, con un breve repunte, veo ahí yo del 20 al 23. En esta serie lo que vemos es que los desconfiados son siempre más, que es la línea roja que pueden ver ahí. Siempre históricamente han sido más, ¿verdad? No es algo nuevo de esta coyuntura en específico. Esa línea también tiene muchos sube y bajas, como ustedes ven, porque es muy sensible a los hitos que le estén pasando al Poder Judicial en ese momento. A eventos y situaciones. A situaciones. Por ejemplo, en el 2008, que vean ustedes que cae mucho la confianza. Ese fue el año en que hubo un aumento de los salarios de las jefaturas y de la Corte. Que generó mucho rechazo en la opinión pública. Totalmente. En el 2017, digamos, el escándalo del cemento chino. Entonces, está muy sensible a hitos que estén pasando en la coyuntura. Pero siempre los desconfiados, que les decimos, son más. Ahora, esto es un poco engañoso porque no es que la percepción pública se divida en dos, ¿verdad? Ajá. No es que estemos polarizados entre los que sí y los que no. Más bien, nos fuimos a indagar en un estudio sobre las actitudes ciudadanas hacia el Poder Judicial y nos dimos cuenta que en realidad hay como 3 grandes grupos, ¿verdad? Unos que les llamamos institucionalistas, que tienen la mejor percepción del Poder Judicial, que por ejemplo confían muchísimo en la Sala Constitucional, para decir un dato. Confían y la defienden. La defienden, correcto. Otros esos son 1/3, que no es nada despreciable, ¿verdad? Es muy importante cuidar también ese tercio de las mejores percepciones. Pero los otros 2/3 son críticos, son personas críticas. Entre ellos se dividen entre críticos radicales, que son los que tienen las peores actitudes hacia el Poder Judicial, que tienen una pésima percepción de los jueces, de la Sala Constitucional. Pero el grupo más grande, un 37%, son críticos moderados. Es gente que todavía tiene una reserva de confianza, pero con actitudes críticas. Por ejemplo, piensan que el Poder Judicial no castiga a los culpables o que castiga más a las personas de bajos recursos. Los de cuello blanco se van quedando. Aunque confían, dicen, pero hey, mejoren estas cosas, ¿verdad? Esa es la mayoría de las personas. Y los 3, es muy importante señalar, tienen una muy positiva percepción de la independencia judicial. Todos la consideran como un valor muy importante. Y eso es otra cosa que hay que cuidar, un capital que hay que cuidar. Claro. Eso es por un lado, pero por otro lado está en este informe que ustedes plantean que el Poder Judicial, aunque está bajo varios ataques, hay uno en particular sin precedentes y es el asedio por parte del Poder Ejecutivo. Y eso se ve, Evelyn, ya incluso, lo mencionaba usted en el reporte, en índices especializados como los vemos ahí en pantalla, y no sé si Evelyn o Jorge nos hablan de eso. Quiere decir que ya más allá de esta insatisfacción que hay de la gente, cuando el presidente empieza a atacar, a insultar, a burlarse, a señalar a los jueces, a los magistrados, a los oficiales del OIJ, al fiscal general, ya empieza a pasar esto, don Jorge, que son caídas en los índices especializados de justicia y democracia. Primero que quiero decir que esos son índices que comparan muchos países del mundo y estamos aquí poniendo nada más Costa Rica. Como la táctica de estar basureando al Poder Judicial desde los ejecutivos no es que se alimentaron acá, es más vieja que la maña de pedir fiado, ellos registran eso. Eso es parte de lo que ellos están viendo, si en país tal empieza a aparecer eso o no. Es un indicador que se fija, que se sigue. Definitivamente. Y entonces, ¿qué es lo que está saliendo? Que esos basureos, ese ataque político o incluso los atentados que vienen por otro lado, ¿verdad? Vienen por actores del criminales, que es otro cuento, pero todo suma en ese cóctel de hostilidad. Esto ya se está siendo captado por los diversos índices, ya sea el índice de proyectos de variedades de la democracia, la Universidad de Lund con la Universidad de Notre Dame. Voy a pedirles que me lo pongan de nuevo ahí en pantalla, por mientras usted que lo es describe, probablemente el más empleado.
ahí en los indicadores de democracia electoral, pero también de democracia liberal, hay una caída y la mayor parte de esa caída es atribuida dos cosas, a los ataques del Poder Judicial y a los ataques a periodistas. Entonces, ese tercero que usted me decía, don Jorge. Ahí está, decía yo, el índice de variedades de la democracia. Hay un segundo índice, también analiza la democracia, que es de la fundación alemana Bertelsmann. También registra una caída. Y después tenemos índices especializados que también empiezan a castigar a Costa Rica. Es una mala noticia, que todos coinciden. ¿Cuál es la buena noticia? Que ellos registran todavía caídas leves. Como que están diciendo... Está empezando esto. Esto está empezando. Están a tiempo. Pero ojo, ya los estamos viendo. Claro, y cuando hay, Evelyn, por ejemplo, una marcha contra un fiscal general, que cuando vemos las tomas de las marchas, la gente que fue ahí iba también con cartelitos contra los magistrados, aunque en teoría esa marcha era contra el fiscal general, ya es parte de esta, hostilidad del Ejecutivo, que fue el que convocó a la marcha, porque el presidente estaba de la República ahí. Sí, este descontento ciudadano trata de acapararlo la narrativa del ataque político, porque los dos tienen en común, tanto el ataque como la crítica ciudadana, tienen en común un descontento que es válido, ¿verdad?, con el servicio que está prestando la institución. Entonces, se trata desde el ataque político de acaparar ese descontento ciudadano y organizarlo en este tipo de manifestaciones que también son inéditas en el país. Es que esto nos está pasando todo junto a la misma vez que no había pasado en la historia republicana de Costa Rica, una marcha ante la Corte, ante la Sala Constitucional o para la destitución de un fiscal general. Dirigida por un presidente y gabinete en pleno. Y ni se diga también el otro tipo de protestas de las que utiliza las redes sociales, ¿verdad? Basta con ver alguna noticia del Poder Judicial y irse a revisar los comentarios, ¿verdad?, en redes sociales, que son muy virulentos de las personas. Así que se combinan, ¿verdad? Es una combinación, es una fórmula muy hostil. Ese es el entorno político hostil en el que estamos lanzando el Estado de la Justicia. Y quisiera agregar dos cosas, Liliana. La primera es que el Estado de la Justicia es una expresión de la crítica ciudadana. Nuestro pensamiento es crítico. Nosotros no notamos este ataque político para decir, pobrecito Poder Judicial, déjenlo tranquilo. No. O sea, lo que decimos, el ataque político existe, pero ese ataque político, como decía Evelyn, no tiene por qué quitarle el oxígeno a la crítica ciudadana. Entonces, quedarnos callados porque, entonces van a usar lo van a usar como manto justificador para hacer ataques políticos. Nosotros decimos, no. Allá los ataques políticos, los ciudadanos tenemos que recuperar y las ciudadanas tenemos que recuperar la voz y decir, no, nosotros podemos evaluar una política pública sin que eso signifique que nos tenemos que matricular en los intereses políticos electorales. Claro, exigir mejores resultados no significa bombardear el sistema que existe. Correcto. Y hay algunos hallazgos que en el informe Estado de la Justicia al menos brindan esperanza. Evelyn, por ejemplo, el presupuesto del Poder Judicial, nos comentaba usted el otro día y lo vemos ahí en pantalla, se ha ido recuperando. Sí, había tenido una pérdida importante durante los años de la pandemia. Cuando sacamos el Estado de la Justicia anterior, más bien lo que habíamos reportado era que teníamos 3 años de estar disminuyendo el presupuesto de manera consecutiva, y ahora estamos reportando más bien que en los últimos 3 años, desde el 2022, recuperamos ese bajonazo que tuvimos durante la pandemia. Ahora, esta recuperación está muy ligada a la materia penal, que creó una nueva jurisdicción, la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada, a la cual se le dieron una gran cantidad de plazas, infraestructura, y otra parte fue a la Ley de Acceso a la Justicia para la Población Indígena. Entonces, esta recuperación, al contrario de lo que vemos durante todo el siglo, que es una curva ascendente que fue para todo el conglomerado judicial, esta recuperación que vemos en los últimos años viene etiquetada para fines específicos. Y es lo que vemos en el siguiente cuadro, que dice: esa recuperación de recursos ha estado dirigida al aumento de personal, que claramente es el activo que más se necesita para la administración de justicia. Pero ¿dónde se ha ido mayoritariamente? Y era eso que mencionabas, ahí está incluso por años,
y es sobre todo en esa contratación de jueces, fiscales y defensores públicos. Sin embargo, Evelyn, el aumento de personal se da, y lo señalan ustedes en el reporte, con muchas dificultades. Es decir, el presupuesto se mantiene, está creciendo la planilla, pero se dan dificultades para garantizar la idoneidad. Por un lado está la cantidad de personas que se contratan sin cumplir con todos los requisitos, y por otro que la mayoría se mantienen más allá de los 3 meses. Y la mayoría de los casos en la inspección judicial son declarados, se rechazan. Vamos a ver ese siguiente gráfico. Entonces lo que tenemos es un Poder Judicial que está contratando más gente. Lamentablemente, un gran porcentaje de la gente que contrata no cumple con todos los requisitos. A pesar de eso, la mayoría de esos que se contratan se quedan ahí en el Poder Judicial. Y sí tenemos, digamos eso, que es que en la inspección judicial el porcentaje de casos terminados, declarados con lugar, son los menos. Exacto. Esto, primero voy a decir una cosa, la función, la tarea de garantizar la idoneidad del personal es de la cúpula judicial, porque en el modelo que tienen de gobernanza, todo pasa por la Corte. La Corte es al final de cuentas la responsable de la política de gestión humana, del talento humano, tanto en dictar las grandes políticas y lineamientos, directrices para contratar, como también haciendo las contrataciones, ¿verdad? Directamente, ellos nombran directamente una gran cantidad de puestos. Pero habiendo dicho esto, lo que quiero decir es que ese crecimiento que vemos acá, que es muy positivo porque eso significa que tenemos más cobertura de jueces por población, por territorios, que además los jueces tienen menos carga de trabajo, ¿verdad? Esto se ha dado especialmente en los últimos 5 años, en unas condiciones que no permiten garantizar la idoneidad, la especialización de ese personal. Incluso desde la aprobación de la ley de pensiones que modificó, ¿verdad? Las pensiones del Poder Judicial, han venido dándose otra serie de modificaciones a las condiciones que hacen muy difícil para el Poder Judicial retener y seleccionar la mejor gente, ¿verdad? La mejor gente, ¿para qué? Para resolver esto en estos momentos de ataques, y lo ligamos con el mensaje número 1 de ataques y de conflictividad social. Yo necesito tener la mejor gente. Y lo que estamos viendo es un indicador, digamos, muy básico de eso, es que de las personas que se presentan a los concursos para la judicatura, solo el 14% cumplen con todos los requisitos que pide el Poder Judicial. Pero además de igual los nombran, pasan, y el 97% pasan el periodo de 3 meses de prueba. Eso ha obligado al Poder Judicial a concentrar sus recursos de capacitación en la nivelación, en cursos básicos, ¿verdad?, en el ABC, para poder nivelarlos y llegar a un nivel mínimo, pero eso ha sido en detrimento de la especialización. Claro. Porque tienen que escoger también, no tienen recursos infinitos para capacitar en todo, así que han tenido que focalizarse y dejar un poco de lado la especialización. Y como usted dice, el último indicador de toda esta cadena de talento humano es que entonces yo necesito mejores controles, mejores evaluaciones de desempeño, un régimen disciplinario que funcione bien, porque no sé a quién estoy contratando, ¿verdad? Y lo que encontramos en el régimen disciplinario es que tiene serios problemas de sanción, porque de 100 casos que entran a la inspección judicial, solamente 7 terminan con una sanción. El 7% es lo que logra sancionar, y ese claramente, digamos, es una alerta de un régimen disciplinario con problemas. Esas debilidades suceden en medio de un rezago en cuanto a esa justicia pronta y cumplida, y que siguen reduciendo la capacidad para atender nuevas obligaciones y la mayor conflictividad social que enfrenta el país. Por ejemplo, la inédita ola de violencia homicida, que si vemos ahí las cifras nacionales, la verdad paran el pelo, ¿verdad, Evelyn? O no sé si, don Jorge, llegar a esta tasa de, estos son homicidios por cada 100,000 habitantes, pero eso es la general. Si uno la ve ya en detalle, por ejemplo, Limón, y eso es terrible. Mire, ahí nosotros dedicamos un capítulo entero al tema de la capacidad de la justicia penal para enfrentar esta ola de violencia, porque todo esto termina en el Poder Judicial, ¿verdad? Uno dice, mira, 17,
no, hay otros países con mucho más, bueno, pero recuerden que la línea punteada es 10 por cada 100.000 habitantes. O sea, estamos muy por encima, casi el doble de lo que ya internacionalmente dice un país que está ahí, está fregado. Bueno, como ya nivel epidemia. Sí, a nivel de epidemia. Bueno, todo eso al final se traduce, estos son homicidios, pero están las tentativas de homicidios, están un montón de cosas de esa violencia. Esto se traduce en más trabajos, más carga de trabajo para el Poder Judicial. Entonces hicimos, con ayuda de economistas y estadísticos, toda una serie de modelos de simulación, ¿verdad? ¿Qué pasaría si esta ola sigue subiendo muy fuerte, menos fuerte? ¿Cuántos casos nuevos les cae al Poder Judicial? ¿A dónde, en qué parte del Poder Judicial? Porque no es lo mismo, no todos los territorios la violencia crece al mismo tiempo. Y ahí encontramos varias conclusiones, Liliana. La primera es que de seguir así una ola, ¿verdad? A este nivel o creciendo, el aumento de la carga de trabajo va a ser muy importante, por día, por semana. En segundo lugar, que eso se va a concentrar en pocos lugares, Limón, Pavas, Barranca y todo, y cuando vamos a ver lo que tienen las oficinas ahí instaladas o cerca ahí para lidiar con eso, no están colapsan. Entonces ahí nosotros estamos diciendo al Poder Judicial, suave, ustedes tienen que aquí pensar, como dirían en fútbol, párese bien la cancha, porque tal vez usted tiene demasiado en un sitio en donde no está el problema. Entonces ahí les detectamos con este ejercicio de prospectiva que no lo habían hecho en Costa Rica, no se había hecho, decirle, vean, efectivamente esto puede ser un tsunami, puede ser en algunas oficinas, depende del escenario que usted escoja, un 60 o un 80% de más aumento. E incluso si mantenemos los niveles actuales, va a aumentar, en promedio un 10%. Si se mantienen los niveles actuales, digamos, en esta tendencia, pero si se incrementa, va a caer en cierta zona del país un muy fuerte carga de trabajo. Ustedes no tienen distribuidas sus capacidades en el territorio para hacer frente, y vea que ya sabemos que es ahí y no en otras partes. Y eso sugiere reorganizarse. Y otra de las manifestaciones de esa mayor conflictividad social que ponen ustedes como ejemplo en este informe Estado de la Justicia es la creciente violencia contra las mujeres. Por ejemplo, el aumento de femicidios. Mientras estábamos acostumbrados, Evelyn, a 2 por mes, por ahí en promedio, hemos llegado a 8 por mes. Y en este gráfico ahí se muestra delitos sexuales y la ley de penalización, delitos por la ley de penalización de violencia contra la mujer y la carga que está generando eso en cantidad de casos al Poder Judicial. Esto proviene de un capítulo especial que dedicamos al tema de violencia contra las mujeres para ver cómo les va a las mujeres víctimas de violencia cuando judicializan sus casos, cuando llegan a tocar la puerta del Poder Judicial, cómo les va en ese proceso. Escogimos algunos delitos específicos para darle seguimiento. Aquí no están todos los delitos de violencia contra la mujer, solo los más frecuentes, pero si ven ustedes, si sumamos delitos sexuales, más los delitos de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, más la materia de violencia doméstica, que le ingresan más de 50,000 casos al año, tendríamos un total de cerca de 80,000 casos solo de violencia contra las mujeres. Estamos diciendo que las mujeres están acudiendo masivamente. Claro, han seguido este llamado que decimos, denuncien. Pero, correcto. Y vamos a ver ahora, antes de irnos a comerciales, qué pasa, como dice Evelyn, cómo les va a las mujeres una vez que hacen esto, que es presentarse y denunciar. Entonces, claro, ese aumento en la incidencia no se traduce en una mayor efectividad del sistema de justicia. Por ejemplo, vemos aquí este análisis que hizo Evelyn y su equipo de la duración promedio de respuesta en casos de violación. Hablemos solo de este caso, tengo 2 antes de irnos a comerciales, violación y feminicidios. Esto, hacen ustedes un cálculo de qué, Evelyn, ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué nos dicen esos números? Bueno, los delitos sexuales, ¿verdad? Entre esos está la violación, pero los delitos sexuales son una familia, un conjunto más grande, son los que más tiempo duran en el sistema penal de estos de violencia contra las mujeres. En promedio duran hasta 10 años para obtener una resolución en un tribunal, ¿verdad?
Y de esos, además, una parte muy importante se desestiman y se sobreseen. De los que tienen un sobreseimiento, que es un cierre, ¿verdad? Definitivo, un sobreseimiento definitivo, el 12% prescribieron. O sea, imagínense ustedes, prescribir es que se le acabó el tiempo al Poder Judicial para pronunciarse. Sin haber hecho ninguna gestión, nada. Sin haber hecho nada, sin darle una resolución a ninguna de las dos partes, ¿verdad? Ni a la víctima ni al imputado que estaba sospechoso. Solo se me acabó el tiempo, pasaron los años y no hice nada, ese expediente no se movió y tuve que hacer un sobreseimiento definitivo por prescripción. Y en este caso, por ejemplo, eso es para un delito de violación, la cantidad de días que pasa entre que la mujer presentó la denuncia y se da una resolución en el juzgado, 767 días. Entre la denuncia y una resolución de un tribunal, 1.343. Y entre la denuncia a la resolución de apelación, 1.544 días. Estos son días en promedio. Esos son en promedio, ¿verdad? Esos son duraciones promedio que pueden estar escondiendo una enorme variabilidad, como el capítulo mismo lo muestra por circuitos, ¿verdad? Es diferente si usted le pasó eso en Limón, a si le pasó eso en San José Centro o en Guanacaste. Hay algunos juzgados, esa resolución promedio que está ahí, que son casi 2 años, solo en el juzgado, solo para obtener la primera respuesta, ¿verdad? Desde que le digan si esto va a juicio, si no va a juicio. Pero en algunos lugares hay hasta diferencias de hasta 3 veces la cantidad de duración, dependiendo de dónde le tocó, que le pasara el evento. Vamos a terminar con este, que es el otro ejemplo de duración de cantidad de días que se tarda ante una denuncia de un delito. En este caso es el de femicidios, que como hemos visto ha crecido enormemente este año y lo tenemos ahí en pantalla. Esa es la cantidad de días en cada una de esas etapas, ¿verdad? Entre la denuncia y la resolución del juzgado, la resolución del tribunal o la resolución de una apelación. Y sí, claro, entonces, Evelyn, por supuesto que hay un descontento, porque esperarse 906 días, o como dice usted, un 12%, esperarse que yo puse una denuncia y ni siquiera se dignaron contestarme porque se les pasó el tiempo. Por eso decimos que esto es un riesgo de tutela de derechos, porque la duración en sí misma implica riesgos de que el proceso termine, ¿verdad? Se pueden perder pruebas, se pueden perder testigos, se pierde el interés de la víctima. La gente se le olvida las cosas, ¿verdad? O sea, pasa tanto tiempo y esto va generando más riesgos sobre el proceso y más riesgos de que termine en una sentencia. Y yo le agregaría una cosa. Una de las ironías, Liliana, es que sobre esa materia ha sido una en la que el Poder Judicial más ha acogido la normativa internacional de avanzada, ha emitido más de 200 medidas en aplicación de estos marcos normativos. O sea, el Poder Judicial ha establecido su propia vara. Por ejemplo, protocolos de qué le pasa a una víctima de un delito sexual de 72 horas, que tiene que pasar ciertas cosas. Entonces, más allá de las estadísticas, nos fuimos a trazar los expedientes y hablar con las personas. Y entonces nos decían, bueno, sí, es que hemos hecho esta normativa, pero casi ninguna mujer se le hace el protocolo de las 72 horas para ver si se le transmitieron una enfermedad venérea, si quedó embarazada. O sea, todo está en papel, en muchos casos. Les cuesta mucho, les cuesta mucho. Y quiero decir una cosa, el interés del Poder Judicial fue evidente en este capítulo porque ellos nos ayudaron mucho, magistradas que están en esto, operadores, porque tienen un problema, son 80,000 nuevos casos. Sí, claro, que ellos saben que cada vez que fallan, eso genera una enorme presión. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar, ¿qué dice la Corte? Veremos algunas reacciones iniciales al 5º informe Estado de la Justicia. Ya volvemos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus observaciones, críticas y sugerencias de temas que podemos tratar aquí en Estado Nacional. Recuerde que usted también puede compartir con nosotros sus comentarios, sus opiniones sobre lo que están diciendo nuestros invitados a través del número de WhatsApp de Estado Nacional 6424-1777. Ahí está también el código QR si usted quiere descargarlo. Siempre nos da mucho gusto conocer sus puntos de vista que enriquecen esta conversación que es Estado Nacional.
Gracias por continuar con nosotros hoy, que estamos hablando del quinto informe Estado de la Justicia. Pero recuerde que hoy a las 5 de la tarde se inaugura el evento deportivo más importante del momento. Estamos hablando del Mundial de Clubes. A las 5 de la tarde, hoy nuestros compañeros de Teletica Deportes estarán transmitiendo en vivo y en directo el acto inaugural y el partido de apertura. También decirles que como durante todo este mes se vive y se respira fútbol en el mundo, y también porque estamos compartiendo horario con algunos de los partidos, no vamos a tener edición de Estado Nacional los próximos 3 sábados. Si no nos ven, no es que nos desaparecimos, es que estamos haciendo una pausa para mejorar y mientras tanto disfrutamos del fútbol, ya que los horarios coinciden con el de varios partidos importantes. Así que por este mes disfrutemos el fútbol. Nosotros en Estado Nacional estaremos preparándonos con nuevos temas y más enfoques. Volveremos a la parrilla de Teletica a partir del sábado 12 de julio. Bien, como les decía, gracias por continuar con nosotros hoy que estamos hablando del quinto informe Estado de la Justicia, que señala avances, pero también grandes desafíos para el Poder Judicial. Por un lado, el circulante y casos terminados han mejorado, ya nos va a decir Evelyn sobre esto. Se reciben cerca de 600,000 nuevos casos al año y aunque la tasa de litigiosidad es alta, se ha mantenido, pero siguen preocupando las duraciones globales que empeoran y que también se dan demasiadas resoluciones por desestimaciones. Evelyn, ahí hay mucho por hacer todavía por parte del Poder Judicial. Sí, como el Estado de la Justicia es un sistema de seguimiento, siempre monitoreamos estos grandes indicadores de desempeño agregado. El circulante, que son los casos que tiene pendiente el Poder Judicial, como decir lo que tenemos en el escritorio ahí por resolver, ese siempre ha sido un gran problema para el Poder Judicial y en los últimos años hemos venido viendo un esfuerzo por bajarlo. Todavía no está en sus mejores momentos como lo que estaba por ahí del 2017, 2018, pero sí se ve que la curva, ¿verdad?, de circulante, que era una montaña enorme, va reduciéndose y eso es porque están terminando mucho más casos. Es el indicador de productividad que llamamos, ¿verdad? Casos y eso son buenas noticias. Eso son claro que son buenas noticias, eso es el camino que hay que seguir para tratar de sacar un poco la presa, ¿verdad?, de expedientes que hay. Se terminan más casos y por supuesto baja lo que teníamos ahí pendiente. Eso todo en un momento en que la demanda de trabajo ha sido estable en el Poder Judicial. En los últimos 4 años no ha aumentado. Es una demanda alta, es muy alta, son 600,000 casos al año, es una de las tasas de litigiosidad más altas del continente. Que la tasa de litigiosidad es todo lo nuevo que le entra al Poder Judicial, dividido por la población. Es decir, todas las denuncias que se presentan. Claro, no ha variado, o sea, no ha tenido cambios importantes, entonces eso le ha permitido al Poder Judicial producir más. Pero esta producción, decimos, no es solo terminar casos, sino cómo terminan y cuándo terminan, porque a eso también le importa a la gente, la calidad de esa respuesta. Y en el cómo terminan, lo que hemos visto es en la materia penal, que fue en la que hicimos un foco, ¿verdad?, este año, es que la mayoría no son sentencias. El 80% de los casos que entran a la materia penal terminan en desestimaciones o en archivos fiscales. ¿80%? Wow, pero en el caso de la violencia contra las mujeres, el 87%. Termina en desestimación ¿qué significa eso? Bueno, significa que ni siquiera pasa la primera etapa para llegar a un juicio ante un tribunal porque la fiscalía decide, digamos, que no tiene suficiente prueba, que no está listo el caso, que no es un delito, que no encuentra al imputado, que no está identificado. Hay muchas causas por las cuales la fiscalía hace un filtro, ¿verdad?, y solamente pasa a juicio los que sí tienen soporte, digamos, evidencia, está bien armado el caso. Eso se junta con la duración, ¿verdad? ¿Cómo terminan y cuándo terminan? Las duraciones es otro gran problema del Poder Judicial que no ha podido mejorar. 8 materias en el año 2023 aumentaron sus duraciones, 2 las duplicaron, por ejemplo el contencioso, cobros, duplicaron una duración que además ya era alta, ¿verdad?, y la duplicaron. Entonces, los que han mejorado por muy poquito.
Entonces es siempre, digamos, un gran pendiente y un desafío la mora judicial. ¿Cuándo le responden a las personas? Quisiera sobre ese, tal vez aclarar un punto que más de un televidente podría decir, pero estos no estaban diciendo que estaba aumentando los crímenes y todo. Las dos cosas son ciertas. Están aumentando los crímenes, pero no todos los crímenes a la vez. Por ejemplo, ¿qué tipo de crímenes están al alza? Bueno, los crímenes que involucran delitos contra la vida, los crímenes más complejos de todas las cuestiones cibernéticas, estafas bancarias, informáticas y todo. Entonces, eso aumenta, y hay otros que han venido reduciéndose. Entonces, en balance hace que cuantitativamente se mantenga el mismo nivel. Pero ¿cuál es la diferencia? Cualitativa. Los que están creciendo son los más complicados. Entonces usted sigue, por decirlo así, recibiendo 100, pero de esos 100 antes eran 10 complicados y 90 no tan complicados. Bueno, ahora esos 100, por decir una idea, hay 20 más complicados, ¿verdad? Claro, ahora, don Jorge, esto no es nuevo, digamos, esto lo ha venido señalando el Estado de la Justicia consistentemente, este problema de la mora judicial, de las duraciones y del rezago de esta justicia pronta y cumplida. Y entonces muchos se preguntan, hey, ¿por qué no lo mejoran? Y decimos dos cosas. Primero, las consecuencias de seguir haciendo lo mismo hoy son distintas. Las consecuencias para el judicial de seguir inercialmente sin resolver sus problemas tienen consecuencias políticas distintas porque cambió el decorado. ¿Sí? Hoy en día un poder que se está siendo señalado muchas veces con mala intención se aprovecha justamente de esa falta. Entonces le estamos diciendo al judicial, vea, si ustedes no corrigen acá y creen que las cosas siguen igual y va a ser como siempre, ¿verdad? Ustedes están equivocados. Claro, pero ¿cómo podrían resolverlo? Ahí es donde nosotros nos sentamos con gente del Poder Judicial, porque aquí las soluciones no son recetas generales. Aquí hay que ir a lo específico. Entonces, cuando hablamos cómo mejorar, nosotros decimos cómo mejorar en la justicia, por ejemplo, penal, en el caso de violencia contra las mujeres. Entonces, ahí construimos recomendaciones específicas para eso. Agarramos otro capítulo sobre migrantes, ¿verdad? Y entonces ahí nuevamente con el apoyo de magistrados que están y magistradas que están en eso, jueces, a quienes fiscales, les preocupa que esto a quienes les preocupa, entonces se resuelva. Llegamos a decir, mire, la situación es esta, que ellos tampoco tenían claro el cuadro, pero entonces lo que podemos hacer es eso. De hecho, nosotros tuvimos 3 talleres propositivos para decir, no solo nos vamos a quedar con la radiografía y que les quede bonito, me voy para la casa, sino aquí está. Pero el punto general, Liliana, es que no son recomendaciones de orden general, porque una cosa es el contencioso administrativo, claro, otra cosa completamente distinta es en lo laboral y en lo penal, que fue, por ejemplo, el énfasis nuestro. Entonces, el punto es que nosotros lo que decimos es que sí se puede, pero el diablo está en los detalles, Liliana, el diablo está en los detalles. Hay que agarrar, sentarse con los operadores, hay que sentarse con las organizaciones que defienden las víctimas, que le dan apoyo, porque en muchas de estas materias el Poder Judicial no puede solo. Sí, necesita escuchar. Y además necesita trabajar. Hay muchas organizaciones que le dan apoyo a las mujeres que han sido víctimas, que las acogen, que les da atención psicológica. ¿Por qué esto es diferente, don Jorge? Porque sí, claro, estas cifras que Evelyn nos ha puesto aquí en perspectiva, claro que justifican la molestia de la gente, ¿verdad? Pero ¿por qué hay una diferencia entre esta intención de sentarse en conjunto y tratar de construir soluciones a el serrucho? Cuando dice, vean esos vagos, a todos los sueltan, no trabajan en la corte, esos jueces a todos los sueltan, vea, soltó a fulano y a sutano, y entonces se extrapolan de un caso específico a la generalidad. Mire, le voy a poner una metáfora. Digamos que todos estamos en este barco y el barco de repente empieza a tener filtraciones de agua. Y yo puedo ahí hacer varias cosas. Primero, no hacer nada. De decir, no, vamos a llegar primero, me la juego. Llegamos primero al puerto antes que esto se hunda. ¿Ah? Eso es lo que llaman los angloparlantes wishful thinking, o sea, siga en nuestra parla, siga durmiendo ese lado. Entonces, es una posibilidad entre las filtraciones que usted tiene en el barco. Otra posibilidad que yo tengo es decir, hagamos la torta más grande, porque en realidad ni Liliana ni Evelyn merece estar en este barco, y empezar, en vez de ponerse de acuerdo, a pelear y al final, entre tanto jaleo y zapateo y hacemos los huecos más grandes. Bueno, eso también es posible. Y la otra cosa es decir, tenemos un problema, ¿verdad? Arreglémoslo. ¿Cómo tapamos ese ¿Cómo lo tapamos entre todos?
porque el barco al final nos cobija. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, y hay una cosa que los hemos señalado, vea, frente al ataque político, la respuesta no es defender el statu quo. Claro, porque eso sería un error tan grave como el del basureo. Aquí lo que hay que encontrar es una tercera vía, ¿verdad?, para que el Poder Judicial logre hacer las reformas, ¿verdad?, pero reformas concretas, porque a veces y le permite hacer una pequeña digresión, vea, entonces vamos a la Asamblea Legislativa para que se apruebe una ley que endurezca las penas. No va por ahí, ya las hemos endurecido durante 20 años, no es ahí. Y no va a solucionar ese problema, es una expectativa falsa. Y la otra cosa, vean, lo que está haciendo también el sistema político, la salida fácil es encargarle nuevas asignaciones y funciones al Poder Judicial, hágase cargo de esto, hágase cargo, y sin plata. Entonces estamos creando esa ficción de que estamos haciendo algo, ¿no? Y el foco tiene que trasladarse a otra cosa. Vamos a tratar con las víctimas, con los operadores judiciales, para ver en detalle a dónde está la cadena, ¿verdad? Ahí es lo que estamos proponiendo y ahí es donde llegamos en justicia para migrantes, en justicia para en casos de violencia de las mujeres, también el tema de todas las simulaciones sobre la capacidad de justicia penal para atender estos crímenes más complejos, ahí es donde nos metemos. Con un último punto que yo agregaría aquí, y es lo siguiente, y es que lo más fácil en este momento es simplemente decir nada sirve, de por sí este barco que se hunda, perfecto, ¿y a dónde están los salvavidas? ¿Y quién va a tener los salvavidas? ¿verdad? Y en banda, ¿cuánto tiempo nos vamos a ir ahí? Correcto. Vamos a ver cuál fue la reacción inicial de la Corte Suprema de Justicia a los resultados de este quinto informe Estado de la Justicia. ¿Qué dice? Confirma legitimidad del Poder Judicial. Señala que en 2023 Costa Rica se ubicó entre los 3 países de América Latina con mayor confianza ciudadana en su sistema judicial. Resalta que la alta demanda de servicios que recibe la institución refleja una ciudadanía que cree en nuestro trabajo. Reconoce los esfuerzos y logros. Destaca que entre 2021 y 2024, el número de casos activos disminuyó en un 17%, mientras que la productividad por juez aumentó en un 7,1%. Indica que el costo por resolución bajó un 11,5%. Estos datos muestran un rumbo positivo del Poder Judicial. ¿Qué se puede mejorar? El estudio menciona oportunidades de mejora, por ejemplo, el rezago judicial y la duración de procesos penales. El estudio también plantea áreas de mejora. Y quiero ser claro, los cambios ya están en marcha. Estamos reduciendo el rezago judicial. Hemos impulsado reformas penales ante la Asamblea Legislativa y seguimos trabajando para mejorar cada día. ¿Habla sobre amenazas al Poder Judicial? Sí. Este estudio, que es independiente y objetivo, documenta ataques inéditos por parte de actores políticos que afectan al Poder Judicial y deterioran la calidad democrática. Los ataques infundados, la polarización y la desinformación no son compatibles con una democracia como la nuestra y atentan contra la cultura de paz que caracteriza a la sociedad costarricense. Lo anterior resulta inaceptable en un Estado de Derecho y genera un perjuicio a la institucionalidad del país. Los ataques infundados, la polarización y la desinformación no son compatibles con una democracia como la nuestra y atentan contra la cultura de paz que caracteriza la sociedad costarricense. Somos un poder judicial firme, transparente y comprometido con Costa Rica. Estamos al lado de la gente, seguimos trabajando. Doña Evelyn o don Jorge, ¿cómo vieron esta reacción inicial? Sé que hubo magistrados que participaron, magistrados y varias autoridades judiciales que participaron en la actividad. Bueno, es muy importante para nosotros la recepción que se haga del informe dentro del Poder Judicial, porque como decíamos, somos una crítica ciudadana, somos un ejercicio democrático de crítica ciudadana. La verdad es que el Poder Judicial no está obligado para nada a tomar en cuenta nuestras conclusiones, pero esta recepción, por ejemplo, este reconocimiento es una muy buena señal, ¿verdad? Y decíamos en la presentación de esta semana y concluíamos, es que ahora la pelota está del lado del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene la palabra, porque si bien es cierto, y comentaba Jorge, hay muchas recomendaciones puntuales, sí hay una recomendación general de mejora,
y es en la gobernanza de la institución. ¿Verdad? Que tenemos una gobernanza del siglo pasado totalmente vertical, concentrada en los 22 magistrados y magistradas, que son un cuello de botella para que muchas de estas cosas, que ciertamente ellos ya empezaron, ¿verdad? Hay muchas iniciativas, hay un modelo de mejora de la materia penal, pero tiene limitaciones para llegar a todo el conglomerado, justamente por esta modalidad, digamos, muy de concentración de funciones en la Corte. Entonces, es por ahí, digamos, hay que empezar también a mejorar. Esa sí es una mejora genérica, ¿verdad? Y que desataría muchos nudos en otras materias. Y yo quiero sobre esto, Liliana, la crítica nuestra, la concentración de la gobernanza en la Corte Suprema, no estamos diciendo es que los magistrados son mala gentes o son incapaces. Mire, en cualquier organización moderna, una cosa es la junta directiva, otra cosa es la gerencia, otra cosa es la auditoría interna, otra cosa son las contralorías de servicio, otra cosa son las gerencias de línea, ¿verdad? Usted va a cualquier empresa y no hay nadie que concentre todo el poder, porque son cosas distintas. Curiosamente, el Poder Judicial, todo eso está concentrado en 22 personas, que además... En esa Corte Plena. En esa Corte Plena, pero que además ellos dijeron, bueno, están en eso, pero ellos son los más altos jueces, tienen que tener tiempo porque al final los casos, al puro final, ellos son los Keylor Navas de todo el Poder Judicial, ellos son los que atajan todo. Pero ¿a qué horas 22 personas son junta directiva, gerente general, gerente de línea, auditoría interna, órganos de fiscalía? O sea, esa mesa que vemos ahí en U, donde están todos los magistrados, lo que está usted diciendo es que esta gobernanza, Evelyn y don Jorge, a la antigua del siglo pasado, ahí resuelven cosas tan importantes como decidir si se nombra un fiscal general o si se levanta la inmunidad de un presidente, hasta el cambio de una política de lavado de manos durante la pandemia o ese tipo de cosas. Sí, como decíamos en el tema de recursos humanos. Por ejemplo, ellos hacen los nombramientos de jueces 4 y 5, que son los jueces de más alto nivel. O sea, hacen los nombramientos, o sea, ven los expedientes de los candidatos, nombran. Estar en esa microadministración les impide tener tiempo para ver estratégicamente la política de recursos humanos de la institución. ¿Está funcionando? No. ¿A dónde no está funcionando? ¿Cómo adaptarse resolverla? Rápidamente a lo que no está funcionando. Pero por estar en la microadministración, bueno, también, o sea, el día tiene 24 horas, ¿verdad? Tienen 107 comisiones en donde un magistrado o magistrada tiene que presidir, ¿verdad? Entonces, todo ese conjunto administrativo hace que tenga mucho menos tiempo para la actividad estratégica y la jurisdiccional, ¿verdad? ¿Y cómo podrían cambiar eso? O sea, ¿es porque están mandados a tener ese sistema de gobernanza? Eso no fue que alguien tuvo un plan así para hacerlo, se fue creando la institución de esa manera. Digamos, es un resultado, pero el punto es que no hay ser humano y conjunto de ser, mira, 22 personas en una junta directiva es un estadio, no hay juntas directivas de 22 personas. Es un estadio. Y además, juntas directivas de gobierno judicial, que todos son abogados, ¿verdad? Muy buenos, pero en su materia. Entonces, lo que nosotros hemos dicho hace rato, Evelyn ha sido una de las principales abanderadas, apoyó un proceso que ellos tuvieron de la comisión de reforma, es decir, desconcentran el poder. Ahora, no es fácil. Mire, yo dirijo y a veces uno le cuadra mucho el poder y hay que entender que hay límites. Sí, si la rienda ahí de pronto te da. Sí. Pero hasta guapo, o sea, me siento, ¿verdad? Pero uno tiene que entender que el conglomerado judicial es muy complejo, que es hora de ser estratégico, pero que uno no puede ser estratégico si está viendo desde si instalan antes un fax o pasan a fulanito de este lado a otro, hasta la política general, las relaciones con la Asamblea Legislativa, promover temas, eso no es posible. Sí, eso no es concordante con los desafíos que tiene el Poder Judicial en este momento. Y además con una organización moderna. Sí. No se puede, simplemente nosotros decimos ahí. ¿Y sabe cuál es el dato? El Poder Judicial ha impulsado una gran cantidad de innovaciones. De todas las comisiones de reforma urgente que ellos aprobaron y prometieron en el año 2017 e instalaron, la única que no caminó la de reforma
fue la desconcentración de funciones de la Corte Penal. Ahí no pasó nada. Y ahí estoy, el correctivo de Evelyn sobre lo que yo había dicho es correcto. Yo había dicho, mire, las soluciones son en la concreta, sí, pero hay una genérica, y Evelyn tiene toda razón, que es esta. La estructura del poder político permite ciertas cosas e impide otras. Pero además estamos diciéndoles una cosa, vea, esta concentración absoluta es un riesgo para el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque lo único que usted necesita es descabezar esa cúpula judicial. Para que todo no funcione. Y reemplazarla por otra para tener el control de toda la institución, porque no hay un sistema de pesos y contrapesos internos. Eso es la receta de lo que ha hecho en otros países, por ejemplo, Bukele en El Salvador. Es un riesgo gravísimo. Estamos ya casi llegando al final del programa. No quiero irme sin antes presentar o recordar que a la presentación del Estado de la Justicia se invitó a una serie de panelistas internacionales para un conversatorio que hubo muy interesante. Quienes quieran verlo pueden verlo en la página, en las redes sociales del programa Estado de la Nación. Ahí está la presentación. Pero yo retomo estas declaraciones que dio Claudia Paz y Paz, actual directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, quien también fuera en el pasado fiscal general en Guatemala, país del que tuvo que irse por problemas de persecución. Esta fue su reacción ante uno de los principales mensajes de este informe que habla sobre los ataques del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Es demasiado peligroso. El Poder Judicial no puede estar bajo ataque político y no puede estar bajo ataque, bueno, estará crimen, por supuesto, es una amenaza y me voy a referir a eso en un momento, pero no puede ser el propio Ejecutivo el que ataca y deslegitima al Poder Judicial. Los ejemplos en la región son tremendos. ¿Qué pasa en Nicaragua con un Poder Judicial absolutamente sometido? ¿Qué pasa en El Salvador con un Poder Judicial totalmente desarticulado? ¿Qué pasa en Guatemala con un Poder Judicial absolutamente cooptado? Entonces creo que la ciudadanía, la academia, otros sectores de poder nacionales e internacionales tienen que establecer las vías para evitar y denunciar estos ataques. Bien, con esto llegamos al final del programa. Quiero pedirles a nuestros dos invitados una reflexión de final de 1 minuto, no más. Ahí van a oír la campanita. Comienzo con Evelyn. Sí, voy a retomar un mensaje al final de la presentación de que todavía hay tiempo. No estamos nosotros en los ejemplos que nos ponía Claudia, por suerte, todavía hay tiempo de hacer cosas. Y en ese mismo panel se dijo algo que a mí me resonó mucho. Bueno, o el Poder Judicial se autorreforma, toma la iniciativa, ¿verdad? Como lo ha hecho tradicionalmente, tomar la iniciativa y proponer reformas, o lo van a reformar desde fuera. Y lo van a reformar probablemente desde esta narrativa de los ataques políticos. Entonces es mejor asumir, ¿verdad?, la responsabilidad histórica en este momento de hacer de verdad una reforma estructural a la gobernanza judicial, a la materia penal, que es la más visible, ¿verdad?, en los valores de democracia y de justicia pronta, cumplida e independiente, y no que nos las impongan desde fuera. Don Jorge. Mire, yo lo que diría es que el Estado de la Nación espera que esta plataforma, el informe Estado de la Justicia, la ciudadanía entre, la use para generar conversación, porque democracia es conversar. Democracia no es atacarnos e insultarnos, es conversar, discrepar, ¿verdad? Pero fundadamente tenemos que tener un criterio de verdad sobre las cosas. Y ahí es donde el Estado de la Justicia, con sus datos, con sus análisis, procura contribuir a esa discusión y deliberación ciudadana, y también apoyar a las instituciones. Entonces yo invito a la ciudadanía a usar el Estado de la Justicia, también a que nos hagan llegar sus ideas y sugerencias, porque pronto encontraremos el nuevo ciclo. Así es, porque debemos ser carpinteros para reparar, para remodelar, pero no serruchos, porque serruchar los pilares fundamentales puede hacer que todo se nos venga hacia abajo. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a ustedes en sus hogares por acompañarnos. Recuerden, las próximas 3 semanas no hay Estado Nacional. A partir de hoy a las 5 de la tarde a disfrutar el fútbol. Nos vemos de nuevo el 12 de julio. Hasta entonces.